En esta clase vamos a hablar de los contratos de obra y de servicios. En el derogado código de Vélez-Sarsfield, en un solo artículo se definían tres contratos distintos y los denominaba locación. Así decía, habrá locación cuando dos partes se obliguen recíprocamente, la una a conceder el uso o goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o prestar un servicio, y la otra a pagar por ese uso, goce, obra o servicio un precio determinado en dinero. También decía que el que paga el precio se llama en este código locatario, arrendatario o inquilino, y que el precio se llama también arrendamiento o alquiler. Es decir que la norma citada define tres contratos distintos: locación de cosa, locación de obra y locación de servicio, siguiendo la terminología del derecho romano, donde se habla de la locatio conductio rerum, la locatio conductio operarum, la locatio conductio operis. Pero se ha señalado que esto es un verdadero error, lo que hace el Código de Vélez, y resulta un verdadero anacronismo. No se puede denominar locación aquellos contratos cuyo objeto consisten en la prestación de servicios o en la realización de una obra. En el caso de los servicios a que se obliga a prestar una persona, no se pueden equiparar a una cosa, puesto que si bien las cosas se alquilan o se entregan en locación, en cambio resulta impropio hablar del alquiler o locación de un servicio, de un trabajo. En el derecho romano, los servicios los prestaban los esclavos, y el dueño podía alquilar al esclavo como quien alquila una cosa. Pero esto en el derecho actual resulta inconcebible. Por eso es que en el derecho actual se habla de contrato de servicios o contrato de prestación de servicios y no ya de alocación o alquiler de servicios. También resulta impropia la terminología de designar locador y locatario a las partes del contrato. Lo mismo acontece con el contrato, cuyo objeto es la ejecución de una obra, que en el derecho actual se lo denomina contrato de obra, contrato de ejecución de obra o contrato de empresa. Es por eso que en el Código Civil y Comercial se ha separado totalmente la regulación de la locación de cosas de los contratos de obra y de servicios. En el artículo 1251, el Código define a los contratos de obra y de servicios de manera conjunta. Es decir, que se regula conjuntamente ambos contratos de obra y de servicios. Metodológicamente tiene disposiciones comunes a las obras y a los servicios. Luego habla de las disposiciones especiales para las obras y finalmente las normas especiales para los servicios. ¿Está bien eso de regularlos conjuntamente? Pensamos que sí, porque en realidad tanto el contrato de obra como el contrato de servicios se trata de dos especies de un mismo género más amplio, que es el contrato de actividad. Entonces no está mal que se los regule de manera conjunta.
El artículo 1251 dice: hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, como decimos, se trata de dos especies de un género común que es el contrato de actividad. En el contrato de obra, entonces, una de las partes, llamada contratista, se obliga a realizar una obra material o intelectual y la otra parte, el comitente, se obliga a pagar una retribución. Y en el contrato de servicios, una parte llamado prestador de servicios que actúa de manera independiente, se obliga a proveer un servicio a la otra mediante una retribución. Como observamos, se ha cambiado la terminología. Ya no se habla de contrato de locación de obra y de contrato de locación de servicios. Se habla de contrato de obra y de contrato de servicios. A las partes no se las llama locador y locatario o arrendatario. En el caso del contrato de obra, el que la ejecuta, el que se obliga a ejecutar, se lo llama contratista y al que encarga la obra se lo llama comitente. En el caso del contrato de prestación de servicios, se habla del prestador de servicios que debe actuar de manera independiente y al que lo encarga se llama comitente. Tampoco se habla de precio o alquiler o arrendamiento, sino de retribución. Las partes del contrato, ya sea en el contrato de obra o en el contrato de servicios, cualquiera de las partes, ya sea el contratista o prestador de servicio o el comitente, puede tratarse de personas físicas o de personas jurídicas. El contrato de obra, como surge de la definición, puede estar referido a la realización de una obra material o intelectual. En realidad, el contrato de obra puede referirse a obras de las más diversas. Puede tratarse de la construcción de un edificio, su refacción o modificaciones, o de un puente, de un camino, incluso su demolición. Puede referirse a la fabricación o reparación de una máquina o de un motor. Pueden ser obras de tipo intelectual, como escribir un libro, una obra de teatro, una partitura, una pintura, una escultura, etc. Como dice Borda, se trata de una familia de contratos agrupados en torno a un contrato madre, que es el contrato de obra. Con respecto al contrato de servicios, el prestador del servicio debe actuar de manera independiente, tiene que ser autónomo. Porque si existiera una relación de dependencia, entonces sería un contrato de trabajo que se rige por la ley laboral. El contrato de servicio debe ser, el prestador tiene que actuar de manera independiente, autónoma, para que se rija por el Código Civil. Supongamos un médico que atiende un consultorio externo de un sanatorio. Si este médico tiene que cumplir horarios, tiene que estar bajo la dependencia o subordinación del sanatorio, percibe un salario, percibe sueldo anual complementario, tiene derecho a vacaciones, tiene los derechos de la seguridad social, entonces es un contrato de trabajo.
Ahora, si este médico es independiente, es autónomo, no existe una subordinación con la otra parte, entonces es un contrato de servicios que se rige por el Código Civil. Es decir, que en el contrato de trabajo existe una relación de dependencia. Dependencia que puede ser económica, porque el trabajador de lo que percibe es su medio de vida. O sea, el salario que cobra es su medio de vida. Existe una dependencia técnica porque debe ajustarse a las órdenes o instrucciones del empleador acerca del modo de hacer la actividad. Y también es quien cuenta con la tecnología. Y existe también una dependencia jurídica porque está a disposición del empleador para atender sus requerimientos. El empleador tiene las facultades de organización y dirección de la empresa. Tiene facultades disciplinarias, sancionatorias, etc. El trabajador, ya sabemos, entonces debe cumplir horarios, pero tiene derecho a vacaciones, a sueldo anual complementario y todos los beneficios que derivan de la seguridad social. En cambio, en el contrato de servicios no existe subordinación económica porque no es el medio de vida lo que percibe el contratista. Tampoco hay subordinación técnica ni jurídica. Es verdad que el comitente puede dar instrucciones, pero enmarcándose en el ámbito de los derechos y obligaciones que están establecidos en el contrato. Es decir, no se trata de impartir órdenes o instrucciones, sino que son simples especificaciones contractuales que las partes han pactado voluntariamente. Muchas veces se utiliza el esquema del contrato de servicios para que el empleador eluda de esa forma las obligaciones que derivan de la ley laboral y de la seguridad social. Por eso es que la ley de contrato de trabajo, en el artículo 23, dice: el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. O sea, el hecho de prestación de servicios presume la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrare lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. El Código Civil y Comercial también expresamente en el artículo 1252, en su segundo párrafo, dice: los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Los caracteres de estos contratos es que se trata en ambos casos de un contrato consensual porque se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es un contrato bilateral porque genera obligaciones recíprocas para ambas partes. A ejecutar una obra, una y la otra a pagar la retribución, o a prestar un servicio y la otra a pagar la retribución. Es un contrato oneroso porque hay ventajas y sacrificios para ambas partes. Bueno, en cuanto a la forma, hay casos en que es formal. Por ejemplo, en el caso de que un médico tenga que hacer una cirugía, se exige el consentimiento informado que debe hacerse por escrito. O si un abogado celebra un pacto de quota litis, debe hacerse por escrito. O si es la construcción de un buque de 10 toneladas o más de arqueo, debe hacerse por escrito.
pero en general es un contrato no formal, hasta puede ser hecho verbalmente. En el caso del contrato de construcción, forman parte del contrato toda la documentación gráfica y escrita, que está constituida por los planos, es decir, proyectos, anteproyectos, eh, la contrata, las condiciones generales, las condiciones particulares específicas o técnicas, cómputos métricos, planilla de detalles, etc. Todo este conjunto de documentación gráfica y escrita forma parte del contrato de construcción. Al ser tan extenso puede ocurrir que haya cláusulas que sean contradictorias, porque las condiciones generales normalmente son clichés que se toman de modelos de contratos. Entonces, si hay una contradicción con una cláusula particular, como ocurre con los contratos de adhesión, prevalece la cláusula particular sobre la general, porque es la que refleja la verdadera voluntad de las partes. Bueno, el caso del contrato de prestación de servicios puede ser de ejecución instantánea, pero normalmente es un contrato de duración o de tracto sucesivo, porque se prolonga su ejecución en el tiempo. En el contrato de obra hay quienes dicen que es un contrato de duración o de tracto sucesivo porque la elaboración de la obra lleva un tiempo. Otros autores sostienen que es de ejecución instantánea porque el interés del acreedor se satisface cuando la obra ya está terminada y se hace el acto de entrega que ocurre en un solo instante, por lo tanto sostienen que es de ejecución instantánea. Los contratos pueden ser de ejecución instantánea o de duración, en cuanto al tiempo de cuánto tiempo lleva la ejecución o cumplimiento de ese contrato. De ejecución instantánea es cuando se cumple en un solo acto, en un solo instante, en un solo momento, y es de duración cuando se prolonga en el tiempo, que puede ser una duración continuada, es decir, sin interrupciones, o puede estar fraccionada en periodos iguales o desiguales, es decir, de ejecución periódica o escalonada. Pero existe actualmente una teoría que sostiene que hay una tercera categoría, que es la de los contratos de ejecución prolongada, en donde se ubica el contrato de obra que estamos hablando y también el contrato de transporte. En el contrato de ejecución instantánea, ya hemos visto que el interés del acreedor se satisface con el acto de entrega que se hace en un solo momento. El tiempo que llevó la fabricación de la cosa es totalmente irrelevante. En los contratos de duración son aquellos en que se prolongan el tiempo, pero ese tiempo es voluntariamente querido por las partes para satisfacer sus intereses. Se puede diferir la ejecución en el tiempo o fraccionarla en periodos. Ese es un tiempo querido voluntariamente por las partes. En cambio, en los contratos de ejecución prolongada, para poder entregar la obra hay que hacerla, lo cual lleva un tiempo técnico, pero ese tiempo no es voluntario, sino que es un tiempo necesario, forzoso, que no es querido sino soportado por las partes, que es el tiempo que se necesita para hacer la obra. Algunos dicen, bueno, ese tiempo sería irrelevante jurídicamente, lo que importa es la obra concluida y el acto de la entrega. Pero vemos nosotros que en realidad no es tan irrelevante jurídicamente el tiempo que se emplea en la realización de la obra. Porque imaginemos que se produzca una excesiva onerosidad sobreviniente, ello va a incidir en la modificación del precio. O por ejemplo, si se destruye la obra por caso fortuito o se extingue por la muerte del contratista, etc., habrá que pagar los valores de los materiales preparados, la obra parcialmente ya hecha, etc. Es decir, que no es totalmente irrelevante el tiempo que insume la preparación de la obra.
Por lo tanto, considero que el contrato de obra no es de duración, no es de ejecución instantánea, es un contrato de ejecución duradera. Estos contratos pueden ser contratos paritarios, también pueden ser contratos de adhesión y pueden ser incluso contratos de consumo. Por ejemplo, cuando es un desarrollador de vivienda, entonces para el adquirente va a ser un contrato de consumo. En el caso de las profesiones liberales, digamos que están excluidas de la ley de defensa del consumidor, porque dice, la ley de defensa del consumidor dice, no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Entonces, los que hicieron la ley de defensa del consumidor han excluido de su tutela las actividades de los profesionales liberales, es decir, de aquellos que tienen matrícula profesional y título universitario. En el caso, por ejemplo, de los médicos, entonces no estarían abarcados tampoco, ni los abogados, etcétera, por la ley de defensa del consumidor. Pero escapan a la excepción y celebran contratos de consumo cuando son personas jurídicas. Por ejemplo, las instituciones sanatoriales, empresas de medicina prepaga, obras sociales, que contratan directamente con los consumidores, estos sí quedan incluidos dentro de la normativa protectoria. Ahora, ¿cómo se distingue el contrato de obra con el contrato de servicios? Bueno, antes se habían dado tres criterios distintivos. Uno era según cómo se paga el precio. Si se paga de manera periódica, es decir, por semana, quincenal, mensual, entonces decían contrato de servicios. Si se pagaba de una sola vez, se decía contrato de obra. Otros decían que si hay una relación de dependencia es contrato de servicios y si hay autonomía es contrato de obra. En realidad, antes el contrato de servicio era bajo relación de dependencia, pero cuando nace el derecho del trabajo, todo lo que es relación de dependencia pasa a ser laboral. ¿Y qué es lo que quedó como contrato de servicio? Fundamentalmente las actividades de las profesiones liberales, que son de actuación independiente. Son los que celebran contratos de servicio en general. Y el tercer criterio es el criterio correcto, que dice que según que la obligación asumida sea de medios o de resultado. Si la obligación asumida es de medio, es contrato de servicios. Si la obligación asumida es de resultado, es un contrato de obra. Entonces, este último criterio decimos es el correcto. En el contrato de obra, el contratista se obliga a alcanzar un resultado, un opus, una obra. Y si el resultado no se alcanza, por ejemplo, por caso fortuito, no tiene derecho a cobrar el precio. En cambio, en el contrato de servicios, el prestador se obliga solo a realizar una actividad diligente, pero sin garantizar el resultado. Es decir, asume una obligación de medios. Si el resultado no se alcanza, pero prueba que ha actuado con la debida diligencia, entonces hubo cumplimiento y tiene derecho al pago del precio. Este es el criterio que sigue el Código Civil y Comercial. Cuando en el artículo 1252 dice, si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste
en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Entonces, si se compromete un resultado eficaz, entonces obra. Si se compromete una actividad diligente pero sin garantizar el resultado, entonces contrato de servicios. Por ejemplo, un médico que tiene que hacer una cirugía de apéndice, él se compromete a realizar la cirugía con debida diligencia, como lo aconseja la ciencia médica, pero no puede garantizar el resultado, o sea, la curación. Entonces, contrato de servicio, obligación de medios. En cambio, cuando, por ejemplo, si se realiza una cirugía estética que no tiene un fin terapéutico y garantiza el resultado, entonces es un contrato de obra porque garantiza el resultado. O por ejemplo los análisis de laboratorio, etc. Ahí no se puede decir hice la conducta diligente por más que no haya obtenido el resultado. Si no se obtuvo el resultado, no hay derecho a la retribución. Entonces, la distinción entre contrato de servicio y de obra es si se asume una obligación de medios o de resultado. En el caso de las profesiones liberales, se han dado distintos criterios respecto a su naturaleza jurídica, pero podemos decir que es de naturaleza proteiforme o múltiple o variable. Es decir, que depende del caso para ver qué contrato es el que se ha celebrado. Por ejemplo, en el caso de los médicos, si la prestación médica es gratuita, es un contrato innominado, como ya vamos a ver. Si es onerosa, puede ser contrato de servicio de obra, según que se obliga asuma una obligación de medios o de resultado. El médico se obliga a prestar una actividad en la cual la finalidad última es la curación del paciente. Esa actividad consiste en un despliegue de conocimientos técnicos y prácticas científicas, pero esa finalidad última, la curación, no resulta garantizada. La obligación se satisface con el despliegue de la actividad técnica y científicamente diligente. Es decir, que el médico, en el caso de la cirugía que hablábamos recién, se obliga a atender al paciente con prudencia, cuidado, debida diligencia, pero sin asegurar el resultado o la curación, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, como es la operación quirúrgica. Entonces tiene que practicar la operación con debida diligencia, como lo aconseja la ciencia médica, independientemente del resultado. No promete ni garantiza la curación o el resultado favorable. Incluso la ley de la medicina dice que queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina anunciar o prometer la curación. En otros casos, cuando se garantiza el resultado, entonces es un contrato de obra. Habíamos dado el ejemplo de una operación estética no terapéutica que se garantiza el resultado o los resultados de laboratorios, de análisis de laboratorio, por ejemplo. Entonces, como ahí se garantiza el resultado, es un contrato de obra. Puede ser un contrato de trabajo si está vinculado con un empleador bajo relación de dependencia. También puede ser un contrato de servicios en otros casos. En el caso de los abogados, por ejemplo, el patrocinante asume una obligación de medios porque no puede garantizar que va a ganar el juicio, el resultado no se puede garantizar, sí que va a actuar con la debida diligencia. Si promete, por ejemplo, la realización de un contrato de locación, es una obligación de resultado, en ese caso se trata de un contrato de obra. Puede ser un contrato de servicio,
como es el caso del patrocinante que hablábamos recién. Si tiene un poder, puede revestir la calidad de mandatario. Puede haber un contrato de empleo, ya sea público o privado, si trabaja en el Estado o en la actividad privada bajo dependencia. Ahora bien, habíamos dicho que estos contratos son contratos onerosos. De la definición surge que se promete la realización de una obra o la prestación de un servicio mediante una retribución. Luego habla más adelante del precio, cómo se fija el precio. También se habla de los distintos sistemas de fijar el precio en los contratos de obra. Entonces no hay duda que el contrato de obra y de servicios es un contrato oneroso. Pero eso no significa que no se pueda obligar a realizar una obra o un servicio gratuitamente. Pero en ese caso, el contrato es innominado. El artículo 1251 dice, el contrato, no dice qué contrato, el contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Entonces, en estos casos, el contrato es gratuito. O sea, cuando se pacta que va a ser que no hay que pagar ninguna retribución, es gratuito, en virtud del pacto. O cuando se presume la intención de beneficiar. En el Código de Vélez, expresamente se contemplaba como presunción de la intención de beneficiar el supuesto en que el servicio no había sido solicitado o cuando el que lo presta habita en la casa de la otra parte. Esos ejemplos ya no están en el nuevo código. Lo que dice es simplemente que si se presume la intención de beneficiar o hay un pacto expreso, entonces el contrato es gratuito. Pero lo que quiero significar es que eso ya no es contrato de obra o contrato de servicios. Es un contrato gratuito innominado que contiene una liberalidad a favor de la otra parte. El contrato de obra y el contrato de servicios, que son especies de contratos de actividad, se distinguen del contrato de mandato porque el mandato, que puede ser con o sin representación, tiene por objeto la realización de actos jurídicos. En cambio, en el contrato de obra y de servicios, el objeto es la realización de actos o hechos materiales. La diferencia de estos contratos con el contrato de trabajo, ya lo hemos visto, es que en el contrato de trabajo existe una relación de dependencia o subordinación, mientras que en el contrato de obra y de servicios la actividad es independiente y autónoma. Hemos señalado que estos contratos de obra y de servicios son contratos onerosos. Es decir, una de las partes se obliga a ejecutar una obra, material o intelectual. La otra, en el caso del contrato de servicio, se obliga a prestar un servicio. Y el comitente, en ambos casos, se obliga a pagar una retribución. Esa retribución es el precio del contrato. El artículo 1255 se refiere al precio. Es decir, que el contratista o el prestador de servicios no percibe sueldo o salario, como es en el contrato de trabajo. Lo que tiene derecho es al precio. El artículo 1255 dice que el precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. O sea que el precio está pactado en el contrato por las partes y si no, lo tiene que fijar el juez, el que lo va a hacer en base a la ley, en base a los usos. En el caso de la
profesiones liberales existen leyes arancelarias. Al respecto, el artículo 1255 dice que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes para determinar el precio de las obras o de los servicios. Es decir, que rige la autonomía de la voluntad. Las partes pueden fijar el precio más allá de lo que dispongan las leyes arancelarias. Pero si no han dicho nada, entonces corresponde aplicar esas leyes arancelarias. Y corresponde que el juez fije esos aranceles, ese precio, esos honorarios en base a las leyes arancelarias. El artículo 1255 dice al respecto: cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Entonces el juez, cuando regula los honorarios o fija el precio, tiene en cuenta la labor cumplida, es decir, la eficacia, mérito, conveniencia, la labor efectivamente realizada para fijar el importe. Pero luego dice el artículo 1255, si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Entonces, las leyes arancelarias establecen una escala en base a un porcentaje mínimo y máximo dentro del cual se fijan los honorarios. Pero hay veces que la base regulatoria es demasiado elevada y el trabajo realizado es quizás mínimo. Si se aplicara de manera estricta las leyes arancelarias aún en la escala mínima, puede dar una regulación exorbitante. Entonces el Código Civil, que es aplicable a todo el país, dice que si la aplicación entonces de las leyes arancelarias locales es desproporcionada con relación a la labor efectivamente realizada, el juez puede fijar equitativamente la retribución, es decir, que por razones de equidad incluso podría apartarse de las escalas de las leyes arancelarias. El Código Civil y Comercial se refiere a las obligaciones del contratista y del prestador en el artículo 1256. Y dice que el contratista o prestador de servicios está obligado a, en primer lugar, ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada. Entonces, hemos dicho que el contratista y el prestador de servicios realizan una actividad independiente, autónoma, entonces tienen que ejecutar el contrato en base a lo que se ha pactado, a las previsiones contractuales y a los conocimientos que estén establecidos por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada. Es decir, que la discrecionalidad técnica de cómo se va a hacer la actividad, ya sea obra o prestación de servicios, debe hacerla el comitente o el contratista en base a lo que aconseja el arte, la ciencia y la técnica en la época en que se realiza la actividad correspondiente. Es el que tiene la discrecionalidad técnica. Digamos que el artículo 1253 dice que a falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra,
el contratista o prestador de servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato. Entonces el que va a elegir los medios con los cuales va a realizar la labor es el propio contratista o prestador de servicios, que es el profesional. Entonces, como es un profesional independiente, él elige qué medios va a utilizar para la ejecución del contrato. Y además, el artículo 1254 prescribe que el contratista o prestador de servicios puede valerse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución. Entonces, el profesional puede recurrir a terceros que pueden ser sus dependientes o subcontratistas para realizar el trabajo, pero va a tener siempre la dirección y la responsabilidad de lo ejecutado por él y por los terceros. Hay un caso en donde no puede recurrir a terceros cuando es una obligación intuitu personae, cuando dice que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente. Supóngase que se elige un cirujano por sus cualidades personales para que haga la cirugía, no puede delegar en terceros. Cuando es intuitu personae ya no puede recurrir a terceros. Ahora, en el Código de Vélez decía que cuando a falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, decía que las diferencias se decidían en consideración al precio estipulado. Hacía mención al precio estipulado, porque como dice Borda, si solo se ha pagado, por ejemplo, lo que puede ganar un albañil, no es justo que se exija la prolijidad y perfección que cabría exigir de la obra dirigida por un arquitecto. Entonces, en el Código de Vélez se hacía mención al precio para dirimir los conflictos. El nuevo código simplemente dice que debe hacer la obra conforme a lo pactado y ajustarse a las reglas del arte, de la ciencia y de la técnica. Estas reglas se refieren no solo a la calidad de la obra, su seguridad, estabilidad, aptitud para servir a su destino, sino que incluye también lo que hace a la forma y a la estética. En segundo lugar, como otra obligación, es que el contratista o prestador de servicios está obligado a informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. O sea, hay un deber de información porque es el experto, el técnico, el profesional. Entonces tiene que informarle al comitente sobre el avance de las obras y todo lo vinculado a la realización del trabajo. La otra obligación es proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. Entonces acá dice que es el contratista o prestador de servicio el que debe proveer los materiales, salvo que se haya pactado otra cosa. Es decir, los materiales los puede proveer el comitente o el prestador de servicio o contratista. Si no se dice nada, se entiende que le corresponde al contratista o prestador de la obra. Esto es concordante cuando en el 1262 dice que si nada se convino ni surge de los usos, se presume, excepto prueba en contrario, que el contratista es el contratista quien provee los materiales. La otra obligación es de usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer.
Entonces, si provee los materiales el comitente, entonces debe usarlos diligentemente esos materiales. Pero si son materiales impropios o con vicios, tiene el deber de informar de inmediato esa circunstancia. Se trata ya acá de un deber de advertencia. Y no solo que debe advertir la mala calidad de los materiales, sino que debe abstenerse de usarlo, porque si los usa y se destruye la obra, no solo que va a ser responsable, sino que tampoco va a tener derecho a la retribución. Y la otra obligación que consiste en ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido, o en su defecto en el que razonablemente corresponda según su índole. Entonces, de ejecutar la obra o servicio en el tiempo convenido. El plazo puede ser expreso, puede ser tácito. Tácito sería, por ejemplo, si se contrata la construcción de unas gradas, de un palco, para una ceremonia determinada. Entonces allí se entiende que el plazo es que la obra debe hacerse antes de la fecha en que se va a realizar el acto. En el Código de Vélez se decía que la obra debe hacerse en el tiempo razonablemente necesario. Esto significa que toda obra tiene un plazo para su ejecución, aunque no se lo haya pactado expresamente, que es el tiempo razonablemente necesario para que sea realizada. O sea que si vence ese plazo y no se hizo la obra, ya existe incumplimiento del deudor. El contratista o prestador de servicio debe dar comienzo de inmediato con la ejecución de la obra, una vez que ya cuenta con los materiales y tiene el terreno donde va a ser la obra. Y además de dar comienzo de inmediato, debe continuar con la ejecución manteniendo un ritmo razonable en esa ejecución. Nada se opone que las partes puedan modificar el plazo pactado, y si hay que hacer trabajos adicionales, se entiende que ha sido prorrogado ese plazo por el tiempo necesario para hacer el trabajo adicional. También existe lo que se llama el término supletorio, no contractual, es decir, cuando el empresario tiene que suspender la realización de las obras por algún motivo justificado. Por ejemplo, el comitente no le entregó los materiales, no lo puso en posesión del terreno, o por casos fortuitos, lluvias, etc., se tiene que suspender la ejecución de la obra, o no hace los pagos que tenía que haber hecho. Entonces, ese tiempo en el que se suspende la ejecución de la obra se prorroga por ese mismo plazo para su realización. Si el término que se ha pactado fuera insuficiente, eso no anula el contrato. Se puede hacer la obra en el tiempo razonablemente necesario. Si el contratista o prestador de servicio no ejecuta la obra convenida, en ese caso el comitente puede el contratista, si no se cumple con la obra, reclamar puede suspender el pago del precio, es decir, la exceptio non ad impleti contractus o suspensión de cumplimiento. O bien puede demandar el cumplimiento más los daños y perjuicios. Podría resolver el contrato en caso de que haya un incumplimiento importante. Puede hacer la obra por un tercero a costa del deudor. Incluso puede destruir la obra mal hecha cuando es un defecto demasiado grave. Si el deudor no cumple la obra en término, es decir, no respeta los plazos, también puede reclamar daños y perjuicios el dueño comitente. Si la obra no avanza, puede darla por abandonada y extinguir el contrato y solicitar la resolución del contrato. También puede reclamar la entrega de la obra si se trata de una obra
hecha con materiales del comitente y en terreno del comitente tiene la acción de cumplimiento y también la reivindicatoria. Y si no fueran sus materiales ni su terreno, tiene la acción de cumplimiento para exigir la entrega. Luego, el código se refiere a las obligaciones del comitente. El comitente queda obligado a pagar la retribución. Bueno, esta es una de las principales obligaciones, pagar el precio, la retribución que ya hemos hecho mención. Debe proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o del servicio. Esto quiere decir que hay un deber de cooperación, de colaboración con el contratista o proveedor. Deber de colaboración significa que debe permitirle colocarlo en condiciones de que pueda realizar su trabajo. Por ejemplo, si tiene que entregarle el terreno donde se va a hacer la obra, los planos aprobados por la municipalidad, entregar los materiales o maquinarias que hubiera prometido, hacer los pagos en los términos pactados. Entonces todo esto consiste en el deber de colaboración, de cooperación, y debe abstenerse de todo acto personal que obstaculice o perturbe el normal desenvolvimiento de los trabajos. Si la tercera obligación que tiene el dueño o comitente es recibir la obra, si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256. Entonces, una vez concluida la obra, tiene la obligación de recibirla, tema al que ya nos vamos a referir enseguida. En cuanto a los riesgos de la contratación, el artículo 1258 establece: si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debió proveerlos. Entonces, si se trata de materiales y se pierden por caso fortuito, lo soporta la parte que debió proveerlos. Hay una excepción que es la del artículo 1268, inciso A, que dice que si el contratista provee los materiales y la obra se realiza en inmueble del comitente, el contratista tiene derecho a su valor. Acá el que estaba obligado a proveer los materiales era el contratista, pero al incorporarlo en el terreno del comitente, pasan a ser propiedad del comitente por la accesión. Y en ese caso, si se destruyen o pierden por caso fortuito, se pierden para el comitente y que debe pagarle el valor al empresario que los había provistos. Ahora, en caso de muerte del comitente, dice que la muerte del comitente no extingue el contrato, excepto que haga imposible o inútil la ejecución. Entonces, si muere el comitente, las obligaciones del contrato pasan a sus herederos, pero el contrato no se extingue, salvo el caso excepcional de que se haga imposible o inútil la ejecución. Supongamos que se ha contratado la confección de un traje para el comitente y este muere, entonces allí ya no tiene sentido, es inútil la ejecución, se ha producido la frustración del fin del contrato. En cambio, la muerte del contratista o prestador extingue el contrato. Entonces, porque él es el que tiene que hacer la obra. Si fallece, se extingue el contrato. Excepto, dice, que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel. Entonces, la regla es que el contrato se extingue a menos que lo continúen los herederos, con la conformidad del comitente. Si se extingue el contrato por la muerte del contratista o prestador, el comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción al tiempo convenido.
Es decir, los materiales que están preparados, que son aprovechables, tienen que pagar el valor a los herederos. Y también el valor de la parte de la obra que ya haya sido realizada en forma proporcional al precio pactado. Luego tenemos que el artículo 1261 se refiere al desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Entonces, tenemos que el dueño comitente puede desistir del contrato. Quiere decir que ese desistimiento es una rescisión unilateral legal ad nutum. Puede desistir entonces unilateralmente, en cualquier momento, por su sola voluntad. No necesita explicar causa o motivo para hacerlo. Y si lo hubiera explicado, no podría la otra parte probar que esa causa invocada no existe, porque en realidad es ad nutum, no necesita invocar causa para desistir del contrato. Puede ser que la obra ya no le resulte útil o necesaria o tiene dificultades económicas, entonces la ley le permite rescindir unilateralmente el contrato. Y esto es así porque en principio no se causa perjuicio al contratista o prestador del servicio porque tiene que pagarle las utilidades que esperaba obtener de ese contrato. Entonces no habría un perjuicio para el contratista. Se aplica al contrato de obra en cualquiera de sus modalidades, sea ajuste alzado, por unidad de medida o coste y costas. Y en el régimen del nuevo Código Civil y Comercial se aplica no solo al contrato de obra, sino también al contrato de servicios. Para desistir es irrelevante entonces cuál de las partes debe proveer los materiales y puede tener lugar el desistimiento en cualquier momento, sin importar si la obra ha tenido o no todavía comienzo de ejecución. Aunque la ejecución haya comenzado, se puede desistir. El que puede desistir se trata del dueño o comitente, no el contratista o el prestador del servicio. Ellos pueden no cumplir con el contrato, pero eso es incumplimiento contractual, no desistimiento. El que puede desistir para la ley es el comitente. Si fallece el comitente, ya hemos visto que el contrato no se extingue, pasa a los herederos. En todo caso, serán los herederos quienes tienen la facultad de desistir del contrato. Si hubiera una pluralidad de comitentes, el desistimiento debe ser ejercitado por todos conjuntamente. Y si hubiera una cesión del contrato, entonces el cesionario es el que puede desistir. Los acreedores del dueño no pueden desistir, porque no se trata de una acción propiamente dicha, sino de un recurso de carácter personal. La forma del desistimiento puede ser expresa o tácita. Por ejemplo, sería tácita cuando impide el ingreso del empresario a la obra o hace ejecutar la obra por otro. Esta es una disposición supletoria, no es de orden público, entonces nada impide que en el contrato se hubiese pactado, es decir, el comitente hubiera renunciado a la facultad de desistir. Si desiste, debe pagar al empresario o prestador del servicio los gastos en concepto de salarios, materiales, alquileres, maquinarias, indemnizaciones a los subcontratistas, etc. Entonces debe pagar los gastos. También los trabajos que ya han sido realizados y la utilidad que esperaba obtener del contrato el contratista o prestador del servicio. Se ha dicho que puede descontarse lo que el empresario pueda ganar al dedicar su trabajo en la realización de otras obras.
Ahora, el juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Entonces no es lo mismo si el comitente desiste antes que empiece la obra o cuando ya está casi por terminar. Entonces puede reducir equitativamente la utilidad que le corresponde percibir al contratista o prestador del servicio. Incluso se ha dicho que puede ser reducida si dispone de tiempo para realizar otras obras. Acá se trata de una aplicación de la regla de la equidad.